Lo abre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos desde Cuernavaca, Morelos, México. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, claro, sí te escucho. Muchas gracias. Pensé que... Bien, muy buenas tardes. Tengan todas y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a la conferencia que lleva por título La violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia y la ruta a seguir para garantizar la atención de las víctimas por este flagelo. El Programa Académico de Trabajo Social y su coordinación de prácticas y egresados a través de la coordinación institucional del programa de egresados se place en tenerles a ustedes en esta tarde participando de este importante evento. Tengo el gusto y aquí tenemos aquí en pantalla a nuestra invitada de la tarde de hoy. Ella es Silvana Victoria Barros Vargas. Bienvenida, Silvana. Aquí tenemos aquí el público esperándote en esta tarde maravillosa. Ella, como les decía, Silvana es egresada de nuestro programa académico de trabajo social de la promoción del año 2007. Dentro de su experiencia y su formación académica es especialista en gobiernos y asuntos públicos de la Universidad Simón Bolívar y también egresó de la maestría en desarrollo y gestión de empresas sociales de esta misma universidad. Trabaja actualmente en la Alcaldía Distrital de Barranquilla, en la Comisaría Novena, donde ejerce funciones en su calidad de trabajadora social y trabajó durante 13 años en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así que, Silvana, bienvenida. Bienvenida a este espacio que tenemos para nuestros egresados a través de las estrategias que tiene el programa institucional de egresados y una de ellas es la estrategia de vinculación, donde nuestros egresados y egresadas pueden participar ustedes
que tienen una vasta experiencia en algún tema importante del área de las ciencias sociales, pueden también vincularse y aportar con sus saberes y sus experiencias en estos asuntos tan importantes que tienen que ver con la familia, como también asuntos que tienen que ver con la educación, también asuntos que tengan que ver con el medio ambiente o la parte organizacional. Así que sean todos y todas bienvenidas. Muchas gracias, doctora Ruth. A la Universidad Simón Bolívar le agradezco mucho la invitación por tenerme en cuenta. Como lo dijo, hago parte del Banco de Egresados de la universidad. Hoy voy a estar compartiéndoles un tema que es muy importante, una situación que se presenta con frecuencia pues, en nuestras ciudades, y para los que están en países cercanos como el compañero Norberto que está en México, es un tema muy importante en estos momentos. Voy a compartir pantalla con ustedes para iniciar la presentación. Díganme si la pueden ver, la presentación. Sí, alcanzo a ver. Bueno, como veníamos diciendo, el tema que vamos a compartir el día de hoy es violencia intrafamiliar en temas de pandemia y la ruta de atención a seguir, dirigida a ustedes, egresados compañeros míos de la Universidad Simón Bolívar. Les damos la bienvenida desde la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Inspecciones de Policía y Comisarías de Familia. Yo estoy adscrita a la Comisaría Novena de Familia de Barranquilla. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Entendemos que la violencia intrafamiliar, de acuerdo a los estudios, los análisis que se han realizado, es toda acción u omisión realizada por un miembro de la familia sobre otro del mismo grupo familiar que le cause un dolor o un sufrimiento físico y psicológico y que va a incidir negativamente en el desarrollo de esta persona o de las personas afectadas. Actualmente podemos ver que no solamente se da dentro del contexto intrafamiliar, sino que también se da con parejas que se han separado, que no comparten el mismo medio, o con familiares que de alguna u otra manera están localizándose en uno de los núcleos familiares, el que va de visita a casa de los padres, por ejemplo. La violencia familiar tiene unas manifestaciones. Una de las más comunes y de las más visibles es la violencia física, ¿verdad? Es muy notoria, es muy difícil de ocultar. Esta violencia física la podemos ver en golpes que se ejercen, quemaduras, raspaduras, cuestiones que son muy evidentes a nivel de colegios y de hospitales, ¿verdad? Es difícil que una víctima esconda una lesión de este tipo física porque muchas de ellas son daños graves. Hay una que no es muy frecuente que las personas visualicen, ¿verdad? O que no lo consideremos que es una violencia física, y es la exposición a la intemperie. Cuando un familiar te impide el acceso a la vivienda, ¿verdad? A tu domicilio, te está causando una violencia física. Si te deja en la calle, te puede causar unas afectaciones a nivel de tu salud y también a nivel psicológico, porque la persona queda en una exposición y en una angustia frente a una ansiedad al tener que estar en la calle y correr situaciones de riesgo, ¿verdad? Porque no puede resguardarse. Tenemos también otras que son muy comunes, como lo son las fracturas, las lesiones internas que se pueden dar a causa de golpes fuertes, de golpes incisivos con otros instrumentos, ya sean armas de fuego o armas blancas como los cuchillos, ¿cierto? Tenemos que dentro de la violencia física también encontramos el estrangulamiento, el ahogamiento o envenenamiento. Esta violencia física tiene causas muy graves en muchos casos, que llevan hasta la muerte a sus víctimas. Tenemos otro tipo de violencia intrafamiliar o familiar, que es la violencia económica o patrimonial. Esta no es muy visible, a veces las personas no tienen conciencia de ella, pero vamos a mirar cómo se manifiesta este tipo de violencia. En la violencia económica podemos ver que en algunos casos esa persona, ese agresor, impide que su víctima trabaje
o si ésta trabaja, controla en qué se va a gastar su dinero, o en muchas ocasiones puede que le retengan su tarjeta donde cobra, ¿verdad? O el dinero en efectivo, para ser esa persona quien maneje el dinero y quien decida qué se va a hacer con él, impidiendo que la víctima pueda decidir qué monto es el que va a aportar en realidad a la casa, o si de pronto tiene otras deudas externas o quiere hacerse un proyecto o un compromiso que sea diferente a lo que el agresor quiere, ¿verdad? Algunos casos también podemos visualizar que el agresor no contribuye al ingreso familiar. Esto ocurre mucho cuando alguna de las dos parejas deja la vivienda o termina la relación, y para agredir a esa persona deja de suministrar el dinero de sostenimiento, de manutención a los hijos o a la familia. En muchas ocasiones también los dejan con deudas, con compromisos que la víctima no puede subsanar porque no tiene empleo, porque el dinero no le alcanza. Y esta persona que se había hecho unos compromisos cuando estaba con ella, ahora la agrede, dejándola a cargo de deudas, ¿verdad? Causando una angustia en la persona porque no tiene la manera como cubrir. En otras ocasiones podemos ver que el agresor, como les dije, condiciona ciertos gastos o la entrega de dinero a los comportamientos que tenga la víctima con esa persona. Yo, claro, te voy a apoyar en el pago de la universidad, te voy a apoyar en el pago de tu carro o de la vivienda, o vamos a hacer tales y tales proyectos, pero tú tienes que hacer lo que yo te digo. Pero tú no puedes salir de la casa, pero tú tienes que dejar esas amistades. Son tipos de violencia económica que se presentan. Ahora vamos a la patrimonial. En esta violencia patrimonial encontramos que ese agresor daña los bienes o pertenencias de las víctimas con el objetivo de humillarla, de hacerla sentir mal, de dejarla sin recursos, de subyugarla de alguna manera. Este tipo de violencia se veía mucho, todavía ocurre, pero años anteriores algunos hombres dañaban los bienes inmuebles de la casa. Cuando querían agredir a su esposa o a su compañera, llegaban, rompían las cosas, dañaban los muebles o se las llevaban, los vendían. Como también hemos visto en algunos casos que de eso se hacen memes y algunas ocasiones se hacen burlas, en los que las mujeres, cuando se sienten molestas o persiguen a sus compañeros tras una infidelidad, le dañan su vehículo, le rompen los vidrios, le tiran piedras al carro. Entonces, vemos que también esta violencia patrimonial puede estar el ocultar documentos personales de la víctima, como lo son actas de nacimiento, documentos de identidad, pasaportes, todos estos documentos que son necesarios para que la persona haga trámites o realice diligencias o pueda salir del país, movilizarse. También en esta violencia patrimonial, el agresor dispone de bienes de la víctima sin su consentimiento, o en algunas veces le obliga a que escriture o ponga nombre de terceros sus propiedades, quitándole estos recursos que tiene para dejarla siempre atenida a que el agresor esté allí pendiente de esa persona. Otro tipo de violencia que tenemos es la violencia sexual, una violencia muy cruda que tiene unas secuelas muy graves, muy dañinas. Ataca mayormente a mujeres y a niños, sin con esto decir que los hombres no puedan ser víctimas de ella, claro que sí. Encontramos que en algunos casos en menor proporción se da a los hombres, pero podemos ver que en esta violencia sexual se puede presentar el acoso, hacer sentir mal a una persona por su físico, forzar los actos sexuales. Esto se da mucho en las parejas, ¿verdad? En medio de una convivencia, cuando hombres o mujeres obligan a sus parejas a tener esas relaciones sexuales basados en el débito conyugal. Es que como yo estoy casado contigo o tú eres mi esposo, tú debes cumplirme en esa obligación sexual porque eres mi pareja. En algunos casos de violencia sexual se atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Hemos visto mujeres que son obligadas a abortar, a tener relaciones sexuales con otra persona,
¿verdad? A exhibirse, a desnudarse, desconociendo los derechos que tiene esta mujer frente a su sexualidad y la manera como quiera llevarla. De igual manera, en esta violencia sexual podemos ver que se le exige a la víctima actos sexuales que ella no quiera realizar, ¿verdad? Las relaciones sexuales deben darse de común acuerdo. Lo que practicamos en una relación sexual debe ser consentido por ambas partes para que ambos se sientan bien, ¿cierto? En esta violencia sexual encontramos que la víctima es tratada en forma degradante, porque no solamente es su parte física, sino su parte emocional la que se destruye también con ella. La violencia familiar también tiene otra cara, que es la violencia verbal, emocional y psicológica, que va muchas veces acompañada de la violencia física y la sexual. Puede pasar, ¿verdad? En este tipo de violencia encontramos esos gritos, esa manera de rechazar, de aislar, aterrorizar, ignorar o amenazar a tu víctima, conductas que implican el abandono, la negación de ayuda, la exclusión de algún miembro en la familia, ¿verdad? Lo apartamos para que se sienta que no es bienvenido, que no es bien acogido. En otras ocasiones también se coarta las posibilidades de que esa víctima pueda estar en contacto con otras personas, ¿verdad? Y establecer unas relaciones de apoyo, unas relaciones básicas que le permitan desarrollarse. Tratan de cerrarla tanto que no pueda pedir ese apoyo en sus familiares o en sus amigos. Bueno, ahora vamos a mirar la dinámica de la violencia familiar. Tiene una primera fase que es la acumulación de la atención. Aquí hay un incremento del comportamiento agresivo que va más habituado hacia los objetos que hacia la pareja, ¿verdad? Vemos que ese agresor comienza a tirar cosas, de pronto a pegarle a la pared, a mostrar ya que alza la voz, que está irritado, que no puede manejar algunas situaciones, ¿verdad? Y va aumentando ese maltrato verbal y muchas veces va acompañado del abuso físico como empujones. Aquí la víctima va a intentar modificar su comportamiento para evitar que ese agresor continúe con su violencia. Sin embargo, él va a seguir hostigando a esa víctima. Es allí cuando vemos que la mujer comienza a sentirse responsable muchas veces de este abuso, de este tipo de violencia. Ella cree que es por su comportamiento o porque deja de hacer o asume posiciones que a su agresor no le gusta y ocasiona que él tenga ese comportamiento, no porque su comportamiento sea inadecuado, sino porque ella es quien lo ocasiona y tiene la culpa. Esta persona agresiva puede en muchas ocasiones volverse obsesivamente celoso y tratar de controlar a su víctima al máximo, tener dominio de todos los aspectos que sepa que en alguno de ellos ella pueda salir o buscar ayuda. Va a tratar de aislarle, como les dije anteriormente, de su familia y de sus amistades, porque estas personas pueden abrirle los ojos o prestarle ayuda. Viene una segunda fase que es un episodio agudo de violencia, porque aquí este agresor va a tener una necesidad de descargar las tensiones que tiene acumuladas, ¿verdad? Él ya va a pensar y va a hacer una elección de su violencia, el tiempo en el que la va a ejecutar, cómo lo va a hacer, la voy a golpear, voy a quitarle esto. Ya hay una parte consciente que elige ser violento, que elige cómo lo va a hacer. El resultado de este episodio es mucha tensión que va a desaparecer, el estrés y la tensión en ese agresor, porque claro, la persona se va a descargar, va a sacar toda su ira, todo ese odio y esas emociones mal manejadas que tiene por dentro y las va a descargar en su víctima. Sí, ahí se puede encontrar que si hay una intervención por parte de las autoridades como la policía, este agresor se va a mostrar tranquilo, se va a mostrar inocuo, como que fue un episodio en que por un momento me salí de mis casillas, pero no es nada grave.
En cambio, la víctima va a aparecer como una persona confundida, histérica, con ansias de que te ayuden, ¿verdad? Y muchas veces no va a estar tranquila y se va a mostrar airada. Luego de esto viene una tercera etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel, como le llamamos comúnmente. Aquí vamos a ver que hay un periodo de mucha calma de esa persona violenta, va a empezar a mostrar cariño, va a suceder que este agresor victimario va a reconocer cierta culpabilidad de él o se va a hacer cargo de algunas situaciones. Sí, de pronto me cedí gritándote, no debí golpearte, promete que no lo va a hacer, o si lo hizo, la verdad es que en este momento yo estaba muy colérico, no me sentí fuera de mí, las acciones que hice fue sin querer, mira que no va a volver a pasar, lo podemos arreglar, incluso va a prometer que va a tomar ayuda terapéutica y le va a pedir a la víctima que la busque, porque van a ser parte de ello y va a actuar como si nada hubiese pasado. Pero si no hay una intervención real, si la persona no se compromete en ese tratamiento, en que ambos tengan una intervención, tanto víctima como victimario, la relación va a continuar y existe la enorme posibilidad de que esa violencia cada vez se haga más continua y más severa. No va a cesar. Va a tener ese episodio de quietud y de promesa donde la persona cree que realmente esa persona va a cambiar, pero no va a ser así. En cualquier momento, si la persona no sabe controlar su ira y sus emociones, va a retomar su conducta violenta. Bueno, ¿quién puede denunciar? Nosotros tenemos una ley que nos ampara, que es la 575, y en su artículo número 5 nos dice que llevar información sobre hechos de violencia intrafamiliar a las autoridades competentes es responsabilidad de la comunidad, de todos, de los vecinos, de la familia, de todos los que inmediatamente puedan identificar que está ocurriendo una situación de violencia. Esta petición de medida de protección a la víctima puede ser presentada personalmente por el agredido o por cualquier otra persona que actúe en su nombre, ya sea bueno, en algunas ocasiones también la podrá presentar el defensor o el comisario de familia cuando la víctima se halle en imposibilidad de hacerlo por sí misma. Lo podrá hacer y tendrá la obligación de investigarlo de oficio. La petición de una medida de protección puede formularse por escrito, en forma oral o por cualquier otro medio idóneo para poner en conocimiento del funcionario competente estos hechos. En la Alcaldía de Barranquilla tenemos la línea 195, que la pueden contactar desde cualquier teléfono, ya sea fijo o celular, y podemos recepcionar ese tipo de denuncias y darle el trámite que requiere. En la ley 1542 de 2012, en su artículo 3, ese es el código de procedimiento, en todos los casos en que se tenga conocimiento de la comisión de estas conductas relacionadas con presuntos delitos de violencia contra la mujer o la familia, las autoridades judiciales, como les dije, deben investigar de oficio en cumplimiento de su obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia. Este delito dejó de ser creyable, que quiere decir que no tiene que presentarlo a la víctima directamente, porque en muchas ocasiones, como ya yo les he venido contando, la misma víctima va a entrar a justificar a su agresor o le va a dar miedo de que el agresor se enfrente a un proceso en el que resulte afectado o sancionado. Eso pasa. Acuérdense que ellas van a pensar que tienen la culpa, o esa persona, ese niño, esa abuela, ese tío va a pensar que su familiar no puede verse frente a un proceso de que de pronto pueda salir detenido y se abstiene de denunciar. Aquí es donde nosotros hacemos un llamado al principio de corresponsabilidad. ¿Qué nos dice este principio? Que la sociedad y la familia son responsables de respetar los derechos de las mujeres y de la familia y de contribuir a la eliminación de la violencia contra ellas y la familia en general. El Estado es responsable de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra cualquier ciudadano, pero todos como ciudadanos estamos obligados a denunciar.
Usted no lo debe hacer de manera formal o presencial, lo puede hacer a través de los canales virtuales y de manera anónima. Aun si usted se presentare ante una oficina de comisaría de familia de forma presencial, usted puede colocar su denuncia anónima, porque lo que nos interesa es conocer de ese hecho que está afectando a una mujer o a una familia y poder nosotros darle el trámite que corresponde para mitigar todo este proceso. Ahorita mismo les voy a presentar el portafolio de servicios de las comisarías de familia. Nuestra misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley. Nuestra visión es prestar unos servicios profesionales a la familia en el distrito de Barranquilla por medio de asesorías y atención a los integrantes de la misma, con transparencia, justicia, imparcialidad y equidad en cada uno de los procesos, que contribuyen al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y población vulnerable de violencia intrafamiliar, para que se garanticen sus derechos fundamentales consagrados en la Ley 1098 de 2006 y demás normas relacionadas en esta materia. ¿Quiénes somos? Las comisarías de familia somos una instancia de justicia muy cercana a la familia, que desde la prevención y la intervención orientamos a la resolución de sus conflictos mediante la aplicación de conocimientos jurídicos y psicosociales con un sentido ético y responsabilidad social. Las comisarías de familia están conformadas por un comisario, que es un abogado, un trabajador social, un psicólogo, apoyados por 1 o 2 asistentes. ¿Qué hacemos? Nosotros cumplimos con funciones de origen legal con soporte constitucional y brindamos atención psicosocial. Hacemos atención a la violencia intrafamiliar y de género, también a violencia directamente hacia las mujeres, restablecimiento de derechos en maltrato infantil o violencia intrafamiliar, atención a maltrato en adultos mayores, asesoría y orientación jurídica y psicosocial a la familia. Brindamos capacitación, talleres y orientaciones en temas de familia a diferentes grupos poblacionales, como lo estamos haciendo en el día de hoy. Realizamos operativos de control preventivo a los establecimientos públicos para evitar el ingreso de menores a escenarios deportivos y a otros eventos de afluencia masiva. ¿Dónde nos ubicamos? Nosotros tenemos unas comisarías que brindan un servicio permanente 24 horas al día, los 7 días de la semana, que son las comisarías de familia que conocemos como UCJ, que quiere decir Unidad de Servicios Especializados en Convivencia y Justicia. Están ubicados en la vía La Cordialidad. Ahí usted puede acudir fines de semana, en la madrugada de un día de semana. Va a encontrar un equipo de comisaría que le va a brindar la atención que requiera su caso. Tenemos nuestra línea única de la Alcaldía de Barranquilla, que es la 195. Tenemos 3 comisarías de familia que atienden cualquier jurisdicción en el distrito, que son la 12, la 14 y la 17. Y tenemos 13 comisarías de familia en atención de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, ya sin manejando las jurisdicciones que tienen nuestra ciudad, que son la norte, centro histórico, suroriente, suroccidente y la metropolitana. Bueno, aquí tenemos la ruta de atención de la violencia intrafamiliar. ¿De dónde vienen estos casos? Las comisarías de familia del distrito pueden recibir de personería, de salud, clínicas, hospitales, de educación, los colegios, las universidades, de la comunidad en general, a través ya sea de nuestras jurisdicciones o de que las personas busquen a través de página web o se acerquen a las instalaciones de comisaría y nos reporten los casos. Y también estamos recibiendo a través de la línea gratuita que les estamos comentando. Nosotros trabajamos de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la Fiscalía, con el Instituto de Medicina Legal, nos brinda apoyo, la Policía Nacional, que brinda ese acompañamiento policivo para evitar que vuelvan a ocurrir nuevos hechos de violencia a las víctimas, con el sector salud, que trata toda esta parte de la recuperación física y mental de las víctimas, y con el sistema judicial, que brinda las sanciones en el caso de que se cometan desacatos frente a unas medidas de protección que dé la comisaría de familia.
Bueno, este fue el tema que traje para compartir con ustedes. Voy a dejar de compartir la pantalla para abrir este espacio de pronto de preguntas o inquietudes que tengan ustedes al respecto. Muchas gracias a nuestra estimada colega y egresada del Programa Académico de Trabajo Social, Silvana Barrios, quien pues con toda esa maestría realmente, felicitaciones Silvana, primero que todo por esa presentación impecable, extraordinaria, como diría algún artista, me erizó, y el recorrido pues que acabas de hacer con respecto a este tema de la violencia intrafamiliar en temas de pandemia, que muestra tu versatilidad en el tema, la experiencia que tienes en este campo, felicitaciones. Vamos a dar pues en este momento el espacio a las preguntas, por eso hemos tomado un tiempo de media hora para la presentación y el otro espacio para que ustedes tengan a bien hacer las preguntas. Estamos aquí en el chat, pueden formular la pregunta o si no también lo pueden hacer a micrófono abierto. Quiero decirles pues que soy Ruth Granados, la coordinadora de prácticas y egresados del Programa Académico de Trabajo Social. Dar gracias pues a todo un equipo de trabajo en esta organización de esta conferencia en la temática de violencia intrafamiliar y su incidencia, y de igual forma la ruta a seguir para garantizar la atención de la víctima. Están abiertos pues los micrófonos. Aquí tenemos una pregunta que hace nuestro egresado Vinicio. Bienvenido, muchas gracias. Vinicio es egresado del Programa Académico de Trabajo Social y dice: doctora, en mi casa trabajo para una IPS prestadora de servicios de patología de alto costo. ¿Me puede facilitar un correo para denunciar los casos de violencia intrafamiliar? Gracias, Vinicio, por su pregunta. La doctora dará respuesta. Vinicio, te puedes contactar, como te comenté, a la línea 195 o puedes ingresar a la página web de la alcaldía, www.alcaldía de Barranquilla. Ahí vas a encontrar un link de atención al usuario. Ellos van a recepcionar tu petición y la van a direccionar a la comisaría que competa por jurisdicción, ¿vale? Gracias, doctora, por su respuesta a la pregunta de nuestro colega Vinicio. Tenemos otra pregunta en el chat. Buenas tardes, la hace Dayana Patricia de la Rosa Monsalvo. Tengo una pregunta: para la población migrante, ¿la atención es igual o tienen algún proceso diferente? Bueno, Dayana, en respuesta a tu pregunta, quiero decirte que la atención a población migrante es igual. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que haya una sana convivencia y que no se presenten hechos de violencia en nuestro territorio. No importa si las personas vienen de otro país, tenemos que garantizar que esos hechos no ocurran en nuestro territorio, así que se pueden acercar de igual manera a nuestras instancias. Muy bien. Doctora Silvana, Vinicio nos pregunta que si que si se maneja confidencialidad. Sí, claro. Como les dije, lo importante es que ustedes den toda la información sobre la persona que está siendo afectada. Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Porque nuestra obligación es investigar de oficio. Si se llegara a presentar, una denuncia que es falsa o que no está ocurriendo, nosotros como comisaría tenemos que hacer el trámite pertinente para tomar la decisión frente al caso. Pero sí manejamos confidencialidad. Como yo les dije, no es necesario que ustedes den sus datos ni su número de contacto, pero sí que nos den la información de la víctima, dónde ubicarla, qué personas están cercanas, la mayor cantidad de señas posibles que nos permitan llegar a ella o a él. Muchas gracias, doctora Silvana. Hay una mano levantada y es Sara María Cabezas Martínez. Tiene una pregunta para hacerle en vivo. Buenas tardes, doctora María José Ortega, muchas gracias por la exposición, bastante interesante. Tengo como una duda y es que, bueno, la verdad tengo muchas dudas, pero pues la primera es si se tiene conocimiento pues de algún decreto que se ha expedido en el marco del confinamiento para atender estos casos pues durante la pandemia. Bueno, desde las comisarías de familia, a razón de la emergencia sanitaria que estamos presentando, ¿verdad? Por la COVID-19,
nosotros estamos haciendo atenciones virtuales, ¿cierto? Si existe un decreto, tenemos un amparo en un decreto para brindar esa atención. Se hacen audiencias virtuales, se realizan visitas o seguimientos también telefónicos y a través de videollamada a las víctimas. Muchas gracias, doctora. También tenemos aquí una mano levantada. Micrófono abierto para Hassen Cuadrado. Hassen, bienvenido. No es que Hassen Cuadrado. Muy buenas tardes. Mi nombre es Dilarina Aldana. Ese es mi hijo, que está registrado. Mi nombre es Dilarina Aldana. Soy egresada de la universidad del año 99. Doctora, felicitaciones. Su exposición impecable, como lo dijo la doctora. Más claro no pudo haber sido. La felicito. Y sorprendida también de que hay muchísimas comisarías en Barranquilla. Y hablo desde acá de Riohacha a La Guajira. Aquí en Riohacha solamente tenemos 2 comisarías. Mentira. Una sola comisaría, que es la que se está manejando en casa de justicia. Claro, que la maneja la doctora Obdulia. Y nosotros, porque tenemos una zonal del bienestar y se maneja también temas relacionados. Yo estuve de comisaria de familia en el municipio de Dibuya. Duré 3 años como comisaria en el municipio. Y no le cuento que fue bien duro. Ahorita mismo estoy incapacitada porque me caí de un mulo visitando de una mamá que prostituía a las niñas, a las hijas, y me tocó ya quitárselas. Aquí nada más teníamos, bueno, en el municipio tenemos 5 cupos, y yo he sido como, fue un talón de Aquiles, me tocó bien duro con el ICBF, porque de verdad que esas experiencias que tuve como comisaria fueron muy feas. Y que el mismo ministerio aún no nos capacita, porque ICBF como tal, la norma dice que nosotros somos generadores de ICBF, pero resulta que ICBF no nos capacita como comisarios para decir que el servicio, cuáles son los que tenemos que tener pendiente. Y que nosotros somos del ministerio de, bueno, hablo como si fuese comisaria, o las comisarías dependen es, no del distrito como tal o como del municipio. Ellos dependen es del Ministerio de Justicia. Y le ha quedado muy corto al Ministerio de Justicia. Yo hice varias solicitudes y le quedó muy corto al Ministerio de Justicia, pues capacitarnos y darnos las herramientas, porque allá con esto que usted dijo que en Barranquilla hay todo el equipo y todo lo que, como tal, las comisarías tienen las autoridades administrativas, pero es que nos queda mucho, necesitamos mucha afluencia en las comisarías por parte del distrito. O por parte, bueno, ahora nosotros porque somos distrito aquí en Riohacha, pero aquí en Riohacha solo tenemos una comisaría, no hay más comisaría y estamos de distrito. Entonces eso es bastante distencioso. Sí. Pero, ¿por qué le hablo sobre las capacitaciones? Es porque los funcionarios tampoco, hay muchos funcionarios que entran y son abogados y el equipo psicosocial, y mire que usted es trabajadora social, fue lo que me dijo, escuché, y mire cómo maneja también el tema de violencia intrafamiliar. Pero mira que tocaste el tema de la violencia patrimonial y la de económica, y eso aquí no se maneja. Pues nosotros por acá no estamos manejando eso. Entonces hay muchas comisarías o hay muchas oficinas, comisarios o funcionarios, como le queramos poner, que no están capacitados para los temas de comisaría. Entonces, el seminario muy bueno, la charla, la conferencia, como le está llamando aquí, y usted que tiene todo ese distrito y tiene tantas comisarías, me gustaría que gestionara ante el ministerio, porque es que nosotros incluso
teníamos un grupo, no sé si usted estará en el grupo de comisarios nacionales, que eso siempre, porque yo estuve en el grupo ese y yo siempre decía eso, y ustedes ¿por qué no pelean? No se pelea eso, que las comisarías, el mismo ministerio se obligue para las capacitaciones, para que nos generen, para poder informarnos sobre exactamente las funciones que tenemos como comisario. Pero me agradó, muy bien, me alegra por usted, doctora, la felicito. Gase, muchas gracias. Y el tema del género, que también es un proceso, porque la gente siempre llega y pregunta, bueno, el tema de género, y usted sabe que no se maneja. Solo niños, niñas y adolescentes, y hay los emigrantes, y no explicando a la gente que el código, el 1098, es mundial, no es solamente nacional, ni es mundial. Simplemente, como les decía yo, en mi oficina les decía yo, es que si en el 15 dice tal cosa, en el código que está en Venezuela puede tenerlo en el artículo, en el 6. Pero es todo lo mismo, la norma es todo sobre los niños, niñas, adolescentes y género. Sí, la ley 1098 es la respuesta a los acuerdos y convenios que ha firmado nuestro país frente a alineamientos en este tema de niñez, adolescencia y familia. Es como usted lo dice, es aterrizar esas normas de esos acuerdos y tratados a lo que es nuestra realidad actual en el país. Para hablar del tema de género requeriríamos otro espacio, es un tema muy denso. Sí tenemos unos equipos muy fortalecidos acá en el distrito de Barranquilla, con las comisarías que están en ejecución, estamos brindando una atención 24 horas, garantizando que pues todos nuestros ciudadanos tengan el acceso a la justicia. Entonces ya es algo que de pronto en su distrito deben elevar al Consejo para revisar de acuerdo a la densidad poblacional el requerimiento que tienen de abrir otras comisarías para que atiendan los casos. Doctora, yo le pregunto también otra, y frente al tema del desalojo que yo estuve viendo por las noticias, yo no vi comisaría frente al tema ese del desalojo de las flores, creo que era que estaban de los desalojos, y eso le estaban pidiendo, yo no vi ahí comisarías. Sí, claro, estuvo todo el equipo nosotros estamos adscritos a la Oficina de Inspecciones y Comisarías y estuvieron 3 comisarías y otros representantes de equipos de comisarías en esa diligencia, claro que sí, no pueden faltar. Sí, señora. Claro, yo lo extrañé, y con esa gran cantidad, y allá no hay un trabajo para mí, pero con tantas comisarías que hay. Tiene que pasar la hoja de vida de la Alcaldía de Barranquilla, estarse pendiente de los concursos. Voy a tener que estar pendiente. Me encantó. Muchísimas gracias y a todos. Y la felicito. Felicitaciones para que lo sigan nutriendo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su invitación. Gracias por su invitación. Gracias, regresada del programa de Derecho. Regresada del programa de Derecho. Sí, señora. Sí, señora. Bien, por favor. Muchas gracias por su intervención. Aquí también tenemos en pantalla, Liliana nos comenta lo siguiente: las comisarías de familia como autoridad administrativa, las cuales hacen parte del sistema de bienestar familiar, son los encargados de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando se presentan vulneraciones o amenazas de derechos dentro del contexto de la violencia familiar, excepto cuando se trata de cualquier forma de violencia sexual, abro comillas, subrayando fuera del texto, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1 del parágrafo 1. Artículo 5 de la Ley 2127 del 2021. Tenemos aquí también en el chat a Yolina Beatriz Urina, que señala lo siguiente: excelente jornada, felicitaciones a la profesional por compartir el conocimiento y a la Universidad Simón Bolívar por la creación de espacios pedagógicos en nuestro programa académico. Muy bien, muchas gracias. Asimismo también Luz Marina Chin. Luz Marina Chin es
egresada de nuestro programa académico de trabajo social y es una de las profesionales también que, así como nuestra querida doctora Silvana Barros, también ejerce funciones como trabajadora social en una de las comisarías de familia del distrito. Dice, gracias Silvana, te felicito, un abrazo. Aquí tenemos de igual manera a Linda Ballesteros, que dice, pregunto, si se está cumpliendo con el desalojo del agresor de la vivienda cuando incumple con la medida de protección. Estamos hablando de la ley de violencia intrafamiliar, lo que tiene que ver con la medida de protección por violencia. Pregunta que si se está cumpliendo. Sí, señora. Eso, primero que todo, hay que contemplar, hay que hacer una evaluación del riesgo de que ese victimario siga compartiendo medio familiar con la víctima, y si ese riesgo es alto, se debe dar ese desalojo. También en muchas ocasiones, cuando el agresor hace compromisos y no lo cumple, entra un incidente de desacato por el cual el comisario de familia puede ordenar el desalojo. Esperamos que pues haya sido de satisfacción la respuesta de nuestra querida colega. También tenemos aquí una pregunta de Olima Beatriz, dice, egresada, mucho honor de la Universidad Simón Bolívar en Trabajo Social y Derecho, especialista en familia y derecho laboral de esta bella alma mater. Yo tengo una pregunta para nuestra querida colega. Bueno, aquí levantó la mano también Sara María Cabeza. Sara, los micrófonos son suyos. Adelante. Sí, solo que yo entiendo, o sea, a ver, no sé cómo recapitularlo. Es que yo comprendo como lo del decreto, creo que 490, 420, que era como para conciliaciones y era como para algo en general. Mi pregunta iba más enmarcada hacia había una especie de guía en específico para el delito de violencia intrafamiliar durante el confinamiento, porque, no sé, siento de que hay muchas cosas que con la violencia intrafamiliar quedarían, pues, habrían quedado en el aire sin una guía nacional para ese tipo de casos, como por ejemplo las medidas de protección cuando la violencia es psicológica, que pues en un estado de confinamiento la víctima tenía que aguantar todo ese tipo de cosas y no sé, siento de que sin una ruta como general para toda la nación sobre ese tema en específico habría sido muy difícil, o si por el contrario todo lo que pues se hizo durante el confinamiento fue pues realizado como por cada municipio, por cada gobernación. Entonces a eso más o menos iba como enmarcada mi pregunta. Bueno, Sara, te puedo decir que cada municipio atiende las disposiciones de la emergencia sanitaria a nivel nacional. Las comisarías de familia fuimos uno de los entes que tuvimos atención, nunca hemos cesado de atender. Atendimos durante toda la pandemia, se garantizó las medidas de protección, los desalojos, los procesos de restablecimiento de derechos. Estábamos 24/7 en atención a las familias. Nunca tuvimos oficinas cerradas. Incluso las personas que no podían salir o desplazarse, como te comenté, se hacían las visitas y se le enviaba de manera virtual. No sé si con esto contesto a tu pregunta. Yo quiero que tengas claro que no hemos dejado de atender. Se manejaron de pronto en algún momento donde el pico fue muy alto, algunos turnos dentro de los profesionales, pero garantizando siempre el servicio. O sea, nunca se ha negado ni la medida de protección ni las acciones que se deban realizar frente a los incumplimientos, ¿vale? Ok, muchísimas gracias, doctora Ortega, y muchas gracias, doctora Granados, por la palabra. A usted por su participación. También tenemos aquí levantada la mano de Heidi Macías. Heidi, el micrófono es suyo. Adelante. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. De verdad, felicitaciones. Excelente presentación, colega. Bueno, pues le hablo Evis Macía, pues soy trabajadora social y egresada de la Universidad Simón Bolívar. Digamos que me encuentro en una de las zonas insulares de Colombia, ubicada en el archipiélago de San Bernardo, donde hay 2 comunidades asentadas, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, y aprovechando el espacio, es como más una asesoría porque yo trabajo con niños, niñas y adolescentes del sector, ¿cierto?
pero digamos que en muchos diagnósticos donde se trabaja con los niños, han arrojado el tema de mucha violencia intrafamiliar, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso, pues, llegó mi inquietud, digamos que soy de acá de la zona y me preocupa mucho todos estos temas con relación a esta violencia que se presenta. Mi pregunta es, ¿de qué forma o qué ruta o a través de un PQR se puede hacer como restablecer estos derechos? Porque si bien lo sabemos, pues digamos que las zonas insulares de nuestra Colombia están un poco, no existe de pronto esa presencia total de esas comisarías de familia o una atención donde uno se pueda dirigir para que estas personas reciban todas estas intervenciones con relación a estas problemáticas que se presentan. Entonces, es eso, o sea, es como esa inquietud de qué forma o de qué manera o ruta pues yo me puedo guiar para que haya como esa intervención más a la zona, porque realmente es una preocupación y realmente sí lo quería mencionar en este espacio. Muchas gracias. Heidi, perdona, tú estás reportando un caso que sucede en un hogar infantil de ICBF. Digamos que acá la jurisdicción como tal es el distrito de Cartagena. Nosotros somos Bolívar. Ok. Entonces, digamos que hay muy poca presencia, ¿cierto? Entonces, cuando se dan los espacios, se han tenido reuniones y eso, porque aparte de eso también soy líder social en todo el tema de gobernanza dentro del territorio insular. Entonces existe como esa preocupación de que sí vamos a atender, digamos, que la problemática, pero no, o sea, no llegan de manera, digamos, que constante al sector. Entonces sí realmente hay como esa preocupación y que no es un caso, sino hay varias situaciones que obviamente uno las mira más de cerca y que realmente sí es importante de que haya esa intervención y presencia de las comisarías de familia, o que haya de pronto como que esa forma, un seguimiento de esta. Muchas gracias a nuestra egresada Heidi Macías. Ella está en la isla Múcura, desde la isla Múcura, con mucho cariño. Te enviamos un saludo, Heidi, gracias por estar con nosotros. Y bueno, aquí está Silvana para responder tu inquietud. Bueno, Heidi, la isla Múcura debe pertenecer al departamento de Bolívar, ¿cierto? Debes tú reportar. Señora. Se dice que en los municipios, los corregimientos donde no haya presencia del ICBF, debe haber entonces un comisario de familia. En ausencia de este segundo, debe haber un inspector de policía, ¿verdad? Si tú has hecho esas situaciones de reporte, puedes hacerlo a la línea nacional de ICBF, que es la 141 o la 018000 91 80 80. Ahí tú reportas las situaciones que se van presentando para que sea el ICBF quien haga la coordinación institucional, como es el ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y tome ese direccionamiento, ya sea a la alcaldía de Cartagena o a la entidad pertinente que le corresponda hacer seguimiento a lo que se está presentando allá en la isla, ¿ya? Ese sería el paso a seguir. Comienza con un direccionamiento o una petición a nivel nacional. Tú vas a anotar toda la información, el ICBF lo recepciona y tiene un periodo de 3 a 10 días para darte respuesta. Ellos te van a dar un número de tu petición a tu PQR, como me estás comentando, y tú le vas a poder hacer seguimiento a esa solicitud que hiciste. ¿Vale? Muchísimas gracias por la atención prestada, muchísimas gracias por la información. Sí, en realidad vemos 2 comunidades asentadas dentro de la zona insular. Entonces, digamos que sí, muchas gracias de verdad. Bueno, entonces pueden hacer sus peticiones a las peticiones, quejas y reclamos, ¿verdad? No, subió toda la cajita. Sí. Sí, mejor. Lo que pasa es que como es salida de viaje. Sí, creo que había una mano levantada. No, si lo gana uno sin. Ya no observo más manos levantadas. Si alguien tiene alguna pregunta, ya estamos de cierre.
recordarles pues que esta actividad se hace desde la coordinación institucional de egresados y nuestra coordinadora a nivel del programa institucional de egresados, Liz Villanueva. Un saludo para ella, que en estos momentos se encuentra con dificultades en su salud, y le damos un abrazo fraternal. Muchas gracias, Liz, a Diana Barraza, todo el equipo de trabajo, a Nicole, quienes están aquí detrás de cámaras, también apoyando este evento de la tarde de hoy. Muchas gracias a cada uno de los participantes. Recordarles que la universidad... tenemos a Fernando. Fernando, ¿tienes una pregunta antes de darle el cierre? Recordarles pues que la Universidad Simón Bolívar Unisimón es su casa, una casa de estudios, y que esta casa de estudios siempre tiene los brazos abiertos para nuestros egresados y egresadas. Siempre estaremos atentos. No olviden dirigirse a las coordinaciones de práctica y egresados. Cada programa académico tiene su coordinación de práctica y egresados. Yo soy quien les habla, Ruth Granados, la coordinadora de prácticas y egresados del programa académico de trabajo social. Muchas gracias a nuestra invitada de la tarde de hoy. Ella, yo sé que estaría encantada de volver nuevamente, como hay una inquietud también aquí en los micrófonos para hablar de un tema que tiene que ver con la parte de género, que es un tema también interesante que ha tenido sus desarrollos en los últimos tiempos. Entonces estaremos pues coordinando con nuestra egresada y también otros invitados al respecto para que podamos hacerlo también, sino a nivel de conferencia, un panel de expertos en estos asuntos. Entonces, estamos muy agradecidos por su participación y esperamos que esta actividad haya sido de grandes satisfacciones para ustedes y también de aprendizaje, como lo ha sido para mí en esta tarde. Silvana, ¿algo más para el cierre? Muchas gracias, doctora Ruth, por la invitación, a mi alma mater, por tenerme en cuenta, por considerar mis conocimientos y experiencia para compartir con todos mis compañeros egresados. Pues desde la Oficina de Inspecciones y Comisarías de Barranquilla estamos prestos a brindarles toda la capacitación e información que requieren en los temas que manejamos, así también como lo hago personalmente. Silvana Barros, mi nombre, trabajadora social, egresada de la Universidad Simón Bolívar. Estoy a la orden para sus dudas e inquietudes, ¿vale? Mi correo es sbarros@barranquilla.gov.co. Buena tarde a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Fue importante participar de este evento. Buenas tardes, muchas gracias. Para una próxima ocasión, porque me despido porque ya va a comenzar el partido. Hasta luego a todos. Hasta luego. Que gane Colombia. Que gane Colombia. Con la de género, doctora. Ya voy a escribirles el correo en el chat. Aquí la doctora Silvana Barros va a escribir en el correo, en el chat, su correo electrónico para que ustedes puedan también conversar, los que tienen algunos asuntos ya muy personales o que quieran ahondar en estos asuntos. Recordemos que siempre el programa académico de trabajo social, su coordinación de prácticas y egresados está abierto también para recibir, si ustedes necesitan que se trabaje alguna temática en especial, pueden dárnoslas a conocer. Asimismo, también nuestra coordinación de egresados institucional bajo la orientación de la doctora Liz Villanueva. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan una feliz tarde y que gane Colombia. Así es. Buena tarde. Bye, bye. Buena tarde para todos.